Muy buenos días. Quien les habla es la licenciada en Enfermería, Noemí Ana Carguancho Terrell, residente de Enfermería en la sede del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la ecografía. En manera de introducción, vamos a hacer una pequeña diferencia en lo que es un rayos X, una ecografía, una tomografía y una resonancia magnética. Bien, aquí tenemos un cuadro de diferencia entre estos 4 métodos de imagen. Vamos a centrarnos aquí en la ecografía. Tenemos 4 ítems de comparación. En lo que es nitidez de imagen, vamos a ver que la ecografía pues es un poco bajo, ¿no? Ya que va a depender mucho de la maniobra que utilice el especialista, va a depender en qué estado se encuentre esta máquina del ecógrafo. En lo que es disponibilidad, vamos a ver que la ecografía pues regularmente alta, ¿no? Ya que hoy en día contamos con estos aparatos. En lo que es costo, vamos a ver que la ecografía es la más económica entre los demás métodos. En lo que es radiación, vamos a ver que la ecografía pues no va a emitir nada de radiación a nuestros pacientes. Entonces va a ser uno de los principales beneficios para poder utilizar la ecografía. Bien, entonces la ecografía va a ser un procedimiento no invasivo que nos va a ayudar a diagnosticar ciertas patologías. Va a emplear el uso de ultrasonidos para poder crear imágenes a través de un pequeño instrumento llamado transductor. Va a utilizar ondas de sonido de alta frecuencia para producir imágenes de órganos internos y también de tejidos. Veamos un poco de historia. En el siglo XVIII, en el año 1794, el biólogo italiano Lazzaro Spallanzani observó cómo los murciélagos guiaban su vuelo a través de las ondas de ultrasonido. Más adelante, en el año 1880, los hermanos Curie, físicos franceses, descubrieron el efecto piezoeléctrico. ¿En qué consistía esto? Consistía en que para que los cristales, los minerales, puedan producir ondas sonoras, tenían que tener la ayuda de una energía eléctrica. Entonces, la energía eléctrica va a estimular a estos cristales, a los minerales, y estos van a producir las ondas sonoras. A toda esta secuencia vamos a llamar el efecto piezoeléctrico. Principio físico de la ecografía. Como bien su nombre lo dice, ecografía. Ecografía, o sea, va a emitir imágenes a través de los ecos. Como podemos ver aquí en la imagen, va a haber una voz emitida y de regreso va a haber un eco. Entonces, tiene que haber un emisor quien va a emitir una onda original. Este va a llegar a un objeto y va a regresar como una onda reflejada y va a ser llegada hasta el receptor. En este caso, nuestro transductor va a actuar como emisor y receptor. Se va a basar en la emisión y recepción de ondas de ultrasonido. Las imágenes que se obtienen mediante procesamiento electrónico de los haces ultrasónicos, los ecos, van a ser reflejados por las diferentes interfaces tisulares y estructuras corporales, ¿no? Este transductor va a captar las ondas de ultrasonido y esta pues va a dirigirse hacia el órgano, ¿no? Hacia la piel, y esta va a retornar y así se va a ir por la corriente eléctrica y va a ser emitida, proyectada en la pantalla. Hablemos acerca del ultrasonido. El ultrasonido va a ser energía acústica. Este sonido no va a ser percibido por el oído humano. Como vemos aquí en la tabla, el sonido audible por los humanos va a ser dado de 20 Hz a 20.000 Hz.
Por debajo de estos 20 Hz hablamos de los sonidos graves, ¿no? Los infrasonidos. Estos infrasonidos van a ser escuchados por ciertos animales, como son los elefantes, los topos. Y cuando hablamos mayor de 20.000 Hz, donde los humanos no podemos escuchar, vamos a hablar de los ultrasonidos, ¿ya? En el caso del ultrasonido en las ecografías, vamos a hablar de 2 a 20 MHz, ¿no? Recordemos, cuando hablamos de Hz y cuando son más ultrasonidos, ya estamos hablando de megahertz, ¿no? Cuando decimos 1 MHz, contiene 1000 Hz, ¿ya? Entonces vamos a ver que aquí hay algunos animales que también escuchan los ultrasonidos, ¿no? Como son el caso de los gatos, los perros, los delfines, los murciélagos. Vamos a ver cómo este transductor va a emitir estos ultrasonidos, ¿no? Entonces este va a regresar al transductor y se va a proyectar la imagen. Velocidad de propagación en los tejidos. Vamos a ver a qué velocidad va a emitir este transductor, ¿no? Los ultrasonidos. Como vemos, el que tiene mayor velocidad va a ser en el hueso, ¿no? Y en lo más mínimo va a ser en el aire. En este caso nos vamos a guiar en la ecografía, que va a evaluar lo que son las partes blandas, ¿no? Que está a una velocidad de 1540 sobre segundo. En este transductor vemos que está emitiendo los ultrasonidos. Cuando no hay alguna interferencia, algún obstáculo, esta velocidad va a ser mayor, ¿no? Y va a llegar a más profundidad. Pero cuando hay algún vaso sanguíneo, algún cartílago, alguna parte ósea, esta velocidad va a disminuir y no va a ser tan profundo. Y cuando hay doble interferencia, doble obstáculo, por decirlo así, pues la velocidad va a disminuirse mucho más y la profundidad va a ser menos. Componentes del ecógrafo. Aquí vemos nuestro ecógrafo, va a tener 3 partes principales. Una de ellas es la pantalla. En la pantalla vamos a poder observar las imágenes de los órganos, de los tejidos. Luego va a tener este panel de control que va a ser manipulado por el especialista. Va a poder hacer las mediciones, va a poder poner nombres a las imágenes, va a cambiar de modalidades, ¿no? Y también tenemos otra parte del ecógrafo llamado transductor. ¿Ya? Son estos cables que terminan aquí, estos son los transductores. Este transductor va a contener en su interior los cristales piezoeléctricos. Estos cristales piezoeléctricos van a ser activados por una energía eléctrica. Al ser activada, van a transformar los impulsos eléctricos en ondas ultrasónicas. Estas ondas ultrasónicas van a ser emitidas de 2 a 20 MHz. Una vez llegada al tejido, van a retornar hacia el transductor y el transductor, a través de la energía eléctrica, va a llegar a la pantalla y va a poder emitir una imagen, ¿no? Bien, recordemos que para utilizar este ecógrafo se tiene que hacer el uso correcto de gel. Este gel es muy importante en la ecografía, ya que al chocar la piel con el transductor, va a hacer que no haya burbujas de aire, ¿no? Y de esta manera se pueda emitir de mejor manera los ultrasonidos y haya una mejor nitidez de imagen. Entonces recordemos que para sacar una ecografía, tomar la ecografía, vamos a ver aquí, tenemos una imagen de un útero, de un feto. Entonces, cómo la ecografía va a cortar, ¿no? Y nos va a mostrar en esta manera el corte que hace. Los cortes va a depender mucho del médico que lo solicite y del especialista. Hay diferentes tipos de corte. Puede ser un corte transversal, puede ser un corte longitudinal, un corte axial, un corte oblicuo, ¿no? Va a depender mucho del médico. Los modos de imagen. Tenemos los modos de imagen estática, en los cuales va a estar el modo A, el modo B y el modo C. En el modo B, que va a ser el más utilizado,
va a ser llamado así porque va a tomar la imagen en 2 dimensiones, bidimensional. Ya va a representar las intensidades de gris, ¿no? Como podemos ver aquí en la imagen, las diferentes tonalidades de gris. En lo que es modos de imagen dinámica, vamos a tener el modo M, el modo de movimiento. Va a ser utilizado para analizar los movimientos de las estructuras del cuerpo. Más que nada se va a utilizar para los estudios cardíacos. También tenemos los modos de localización. Ahí tenemos los diferentes tipos de Doppler. Estos modos de Doppler nos van a ayudar a evaluar el flujo sanguíneo, la velocidad y dirección de la circulación de la sangre, ¿no? Más que nada para la formación de vasos sanguíneos. Entonces, estos modos de imagen van a ser aplicados por el especialista quien toma la ecografía. Los tipos de transductores existen diferentes. Uno de ellos es el transductor lineal. ¿Ya? El transductor lineal nos va a tomar, pues aquí como vemos, la imagen en manera rectangular. Más que nada nos va a ayudar a visualizar lo que son músculos, tendones, la glándula tiroide, algún vaso superficial, ¿no? También tenemos el transductor sectorial. Este transductor nos va a emitir la imagen en forma de abanico, en forma triangular. Este transductor nos va a ayudar a evaluar zonas cardíacas, el abordaje del abdomen. Más que nada va a ser un abordaje intercostal. También tenemos los transductores convexos. Estos transductores nos van a emitir imágenes en forma de trapecio. En su inicio es un poco curvo, como podemos ver en la imagen, ¿no? Va a empezar con una curvatura y luego va a expandirse. Estos transductores convexos van a ser bastante utilizados en las ecografías obstétricas, ¿no? Para poder visualizar al feto. También tenemos los transductores intracavitarios, que ya van a ser procedimientos invasivos, como pudiera ser una ecografía rectal, una ecografía vaginal, ¿no? Y también estos transductores van a utilizar diferentes medidas de megahertz. El que va a tener mayor utilización de hertz va a ser el transductor lineal, ¿no? De 7.5 a 13 MHz, hasta incluso va a llegar a 20 MHz, ¿no? A diferencia de los sectoriales, convexos y intracavitarios, que van a ser en menor frecuencia de megahertz. Bien, los términos que vamos a utilizar en la ecografía, hay que recordar, van a ser estos 3 principales. Anecoico, vamos a llamar anecoico cuando una parte pues del organismo va a estar llena de líquido y lo vamos a ver así de color negro, va a ser una imagen negra sin ecos. En los principales casos vamos a ver así imágenes anecoicas cuando hay el contenido en la vejiga urinaria, cuando veamos una vesícula biliar, cuando veamos los diferentes vasos y hasta el globo ocular se va a poder observar de esta manera, ¿no? Entonces, cuando vemos aquí la imagen anecoica, podemos ver a su atrás un tipo de sombra. Esa sombra se va a hacer llamada refuerzo posterior. Ya lo vamos a llamar como refuerzo posterior. Cuando la imagen es negra, va a contener un refuerzo posterior. Más adelante vamos a hablar a detalle de esto. Entonces, anecoica va a ser cuando la imagen es negra. Ahora hablemos de una imagen hipoecogénica. Va a ser cuando la imagen es un gris oscuro. ¿Ya? En estos casos vamos a ver de este color a un tejido celular subcutáneo, a un músculo, a un hígado, a un riñón. ¿Ya? Generalmente las imágenes hipoecogénicas no van a producir algún tipo de sombra, algún tipo de refuerzo. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de hipoecogénico, hablamos de un color gris oscuro. Ahora, el término hiperecogénico va a ser cuando veamos la imagen de un color gris claro, ya que más se torna para blanco.
En esos casos vamos a estar observando el diafragma, el seno renal, hasta incluso alguna parte ósea. Vamos a poder verlo de este color, ¿no? Algún tipo de cálculo, ¿no? Se va a ver de color hiperecogénico. Hasta incluso cuando hay tomas de aire, se va a ver de este color, ¿no? Entonces, cuando veamos una imagen hiperecogénica, aquí podemos ver un cálculo, va a emitir una sombra acústica. En cambio, cuando la imagen es anecoica, va a ser un refuerzo, ¿no? Entonces, recordemos, cuando la imagen es negra, es anecoico. Cuando es un gris oscuro, es hipoecogénico. Cuando es un gris claro, que se torna para blanco, es una imagen hiperecogénica. Bien, aquí tenemos lo que es una sombra acústica posterior y un refuerzo acústico posterior. Cuando hablamos de una sombra acústica, la sombra acústica siempre va a ser reflejada por una imagen hiperecogénica. Aquí podemos ver un cálculo, ¿ve? Este cálculo va a ser una imagen hiperecogénica y va a producir una sombra acústica. Aquí tenemos un refuerzo acústico posterior. Vamos a ver aquí una imagen anecoica, como podemos ver, parte negra, y esta parte negra va a emitir un refuerzo posterior. Entonces hay que tener en cuenta cuando hablamos de una sombra acústica, cuando la imagen es hiperecogénica, ¿verdad? Y hablamos de un refuerzo posterior cuando a quien va a emitir esto va a ser una imagen enoqueica. Bien, aquí también tenemos una ecografía abdominal, está contenida por múltiples litiasis en la vesícula biliar. Podemos ver las diferentes piedras. Estas piedras son imágenes hiperecogénicas y van a emitir, ¿qué van a emitir? ¿Una sombra o un refuerzo? Una sombra, ¿verdad? Como lo dijimos, cuando la imagen es hiperecogénica, va a emitir una sombra acústica. Y aquí podemos verlo, ¿ve? Una sombra, 2, 3 y 4 sombras. Aquí tenemos en la otra imagen medios de contraste. Como podemos ver, miren, aquí este es un útero y dentro del útero vemos una imagen negra, ¿no? Una imagen, como dijimos, una imagen anecoica. Entonces, en esta imagen anecoica se ha utilizado, pues, medios de contraste, ¿no? El especialista ha aplicado en su interior los medios de contraste para que esta imagen, esta masa que se ve aquí en el útero pueda ser visible, ya que si no hubiera sido aplicado este medio de contraste no se hubiera podido ver esta masa. Hay que recordar que la ecografía no se va a llevar bien con lo que es el sistema óseo, no se va a poder visualizar las estructuras anatómicas o órganos situados detrás de los huesos. Y entonces no va a ser recomendado en la evaluación de la parte ósea. También no va a ser recomendada en lo que es los órganos que contengan aire, ¿no? En el caso de los pulmones, en el caso del esófago, ¿no? El tubo digestivo. Entonces no va a ser recomendado en estos dos casos. La ecografía por sistemas. Vamos a tener la ecografía ocular y orbitaria, el cual, como podemos ver aquí en la imagen, vamos a poder observar pues si el ojo tiene algún tipo de catarata, algún tipo de hemorragia, ¿no? Si ha sufrido algún tipo de traumatismo ocular o si tiene cuerpo extraño. Va a evaluar los músculos, la estructura de la órbita ocular, va a detectar la presencia de tumores oculares y en el caso que haya habido algún tipo de operación de la retina, se va a poder ver después, ¿no? Cómo va progresando esta operación que ha sido realizada. También tenemos la ecografía de las glándulas tiroides. Aquí podemos observar en la imagen la glándula tiroides. Esta es una glándula tiroides normal
y en la ecografía pues nos va a permitir ver si la tiroides está realizando algún tipo de crecimiento anormal, si contiene nódulos linfáticos anormales, ¿no? También tenemos una ecografía abdominal que nos va a ayudar a ver los órganos internos del abdomen, como puede ser la vesícula biliar, el vaso, los páncreas, los riñones, el hígado, ¿no? Y nos va a ayudar a ver si estos órganos padecen de alguna patología, ¿no? Las urgencias abdominales, pues las más conocidas que llegan a emergencia, tenemos lo que es la colecistitis aguda, una colelitiasis, un dolor abdominal agudo, una apendicitis aguda, una diverticulitis aguda y traumatismo abdominal. Como podemos observar aquí en la ecografía, tenemos una vesícula biliar normal, ¿no? Y va a ser una imagen anecoica porque va a ser color negra. Pero cuando hay la presencia de un cálculo biliar, ¿cómo se ve? ¿Qué color? ¿Qué imagen es este cálculo biliar? Va a ser una imagen hiperecogénica, ¿verdad? Porque va a ser un gris claro. Y mire, este cálculo, ¿qué va a emitir? ¿Una sombra o un refuerzo? Va a emitir una sombra acústica, ¿verdad? Posterior. Aquí en esta imagen podemos ver un apéndice normal. Como el especialista hace la medida, ¿ve? El apéndice mide de 4.45 milímetros y cuando hay una apendicitis aguda se va a ver la inflamación, el crecimiento de este apéndice, ¿verdad? Y ya va a llegar a mayor medida, a 9 milímetros. Es así como se va a hacer la evaluación de estas ecografías. También tenemos una ecografía especial, el ecocardiograma, que va a permitir ver cómo late el corazón, cómo es la circulación de la sangre dentro de ellas, ¿no? Dentro de las aurículas, los ventrículos, cómo se encuentran las válvulas, ¿no? La bicúspide, la válvula mitral. Entonces, esto va a ayudar al médico a poder diagnosticar algún tipo de patología cardíaca que puede estar sufriendo nuestro paciente. También tenemos la ecografía transrectal, que va a ser una ecografía ya invasiva. ¿Ya? Va a verificar si hay ciertas anomalías en el recto y las estructuras cercanas, hasta incluso puede visualizar si hay alguna patología en la próstata. También tenemos la ecografía fetal. Esta va a ser bastante recomendada en las pacientes gestantes. Va a confirmar el embarazo, va a confirmar la ubicación del feto, ¿no? Cómo se encuentra. También vamos a tener la ecografía vaginal, donde se va a poder visualizar el útero, las partes del útero, ¿no? El fondo, el cuello del útero, la cervix, el endometrio, cómo se va a encontrar. Va a buscar el hallazgo de algún quiste, de algún tumor, si hay algún problema menstrual, ¿no? Si hay el caso de algún embarazo ectópico, dolor pélvico. La ecografía escrotal y de pene también nos va a ayudar a visualizar algún tipo de infección o absceso, si hay la existencia de algún quiste, ¿no? Como podemos ver aquí en la imagen. También tenemos la ecografía renal, que vamos a poder visualizar los riñones, ¿no? Sus partes, cómo se van a encontrar, si hay la presencia de algún cálculo, si hay alguna acumulación de líquido, algún tipo de infección en los riñones. También tenemos lo que es la ecografía de mama. Esta ecografía de mama pues va a ser solicitado después del examen físico, ¿no? El especialista, el médico va a realizar el examen físico, se va a encontrar con algún crecimiento anormal y entonces va a solicitar la ecografía de mama. También tenemos otro tipo de ecografía especial, que es la ecografía Doppler, el cual va a utilizar ondas de sonido para poder mostrar el flujo de la sangre por los vasos sanguíneos. Nos va a mostrar las diferentes arterias, venas, ¿no? Como tenemos aquí en la imagen. Es una ecografía fetal, podemos ver cómo nos están mostrando las arterias y venas del feto, ¿eh? Y aquí abajo va a estar en movimiento el flujo sanguíneo. En la otra imagen también podemos ver de color rojo y de color azul. Y ahora nosotros nos preguntaremos, ¿no? Rojo seguro es la vena y azul es la arteria.
No, aquí en la ecografía no funciona así. Cuando veamos de color rojo, quiere decir que este vaso sanguíneo se está alejando del transductor. Y si lo vemos de color azul, quiere decir que este vaso sanguíneo se está acercando hacia el transductor. Y esta ecografía Doppler nos va a ayudar a poder visualizar si es que nuestro paciente tiene algún tipo de arteria bloqueada, alguna malformación, si hay defectos en las válvulas cardíacas, ¿no? Si hay coágulos sanguíneos. Aquí tenemos también una ecografía normal de la tiroides y aquí al costado podemos ver en un ecodoppler de la tiroides, donde vemos bastante color, ¿no? Azul y rojo. Aquí vamos a ver que va a haber una exacerbación de vasos sanguíneos. Entonces, podríamos estar hablando de algún tipo de cáncer en la tiroides, ¿no? Miren cómo se ve tipo, por decirlo así, tipo un infierno. Se ve bastante colorcito azul y bastante color rojo, ¿no? Lo que generalmente no se puede ver en una ecografía normal, ¿no? También tenemos otro tipo de ecografía especial que va a ser las reconstrucciones en 3D, en 4D y en 5D. ¿Por qué se dice reconstrucción? Porque estas ecografías se van a tomar desde 3 planos: el plano axial, el plano sagital y el plano coronal. Estas 3 se van a reconstruir y van a formar las imágenes, ¿no? Y cuando sea más avanzada ya estamos hablando de 5D, ¿no? Va a haber una mayor medición de volúmenes, sus medidas, el tratamiento de la imagen se va a ver mucho mejor. Va a ser bastante recomendada en lo que son las ecografías obstétricas. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería antes de una ecografía? Hay que limpiar bien la zona donde se va a realizar el estudio, hay que quitar la ropa ajustada en la parte donde va a ser sometido el estudio, ¿no? Siempre alistar a nuestro paciente con ropa suelta. Nuestro paciente tiene que ir en una camilla en posición supina. Generalmente, para la realización de una ecografía, no existe una preparación especial antes de esta, ¿no? Pero sí hay que tener en cuenta que para una ecografía abdominal, el paciente tiene que acudir en ayunas, ya que si el paciente come o tiene la ingesta de algún alimento, pues la ecografía abdominal no va a salir bien, pues no va a haber distorsiones por la presencia de comida, por la presencia de aire, no nos va a ayudar. También hay que tener en cuenta la ecografía de próstata, de vejiga y ginecológica. Se recomienda pues que el paciente unas horas antes beba bastante líquido, ¿no? Para que se pueda distinguir de mejor manera. Los beneficios de la ecografía. No va a utilizar ningún tipo de radiación, eso es uno de los beneficios principales de la ecografía. Va a ser un método muy seguro. Esta técnica va a ser capaz de diferenciar ciertos órganos que normalmente con otros métodos no se va a poder visualizar, ¿no? Como es en el caso de la ecografía abdominal, ¿no? Podemos ver que se va a ver varios órganos. Es el método más barato, más económico. Este método de ecografía pues va a ser ideal para los pacientes que sufren de claustrofobia, ¿no? A veces algunos pacientes que tienen miedo a ingresar a lugares cerrados, ¿no? Como son las tomografías. Entonces esto nos va a ayudar. ¿Cuáles son las contraindicaciones para la ecografía? No va a haber contraindicaciones, ya que es un método que no va a causar dolor, va a ser inocuo, ¿no? Entonces, no va a haber contraindicaciones, pero sí va a haber limitaciones en las personas que son obesas, que tengan por diagnóstico, que sean mórbidas, ¿no? ¿Por qué? Porque su tejido adiposo, la cantidad de tejido adiposo, pues va a hacer que no se pueda visualizar de mejor manera los órganos internos. Otra limitación también va a ser el especialista, el encargado de la ecografía, ¿no? ¿Qué tanta es la habilidad que tiene? Si está capacitado o no para que esa imagen salga de mejor manera. Aquí he puesto un artículo de investigación donde nos habla acerca de la importancia de la ecografía de emergencia para un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno.
nos habla que la ecografía pues va a ser un arma de diagnóstico para los profesionales de salud, en el cual nos recomienda pues la capacitación constante, ¿no? Donde se debe elaborar guías, protocolos para que nuestro paciente pueda ser atendido de mejor manera y de manera exacta, ¿no? Poder dar con el diagnóstico exacto y poder brindar un tratamiento oportuno. También nos recomienda la formación de paramédicos, emergenciólogos que puedan hacer una buena lectura de estas imágenes, ¿no? ¿Con qué fin? Para poder mejorar las condiciones de morbilidad y el pronóstico de nuestro paciente. Y con la manito hacia arriba, muchas gracias por su atención.